Bueno, el doctor Alejandro Posada nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar de las alternativas que tiene esta, que es una medicina que ya no es alternativa, sino complementaria en muchos de los casos para el manejo de la ansiedad que da el dejar algún vicio, como el cigarrillo o como también el licor. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias y delicioso como siempre estar compartiendo con ustedes y con sus televidentes. Primero que todo, yo creo que deberíamos conocer cómo se instaura o cómo se instala en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo un vicio como el cigarrillo. Bueno, es bien interesante eso porque básicamente nos movemos entre dos emociones básicas, el placer o el dolor. Obviamente estamos buscando el placer. Con mucha frecuencia el entorno lleva a que tengamos situaciones complejas que nos llevan a sentir ese displacer, esa falta de placer. Y por supuesto vamos cayendo en tendencias hacia la depresión y emociones similares. Eso lleva a que la gente busque, trate de encontrar lo que no está encontrando en el interior de su propio cuerpo a través de las adicciones, llámense como se llamen. Específicamente ahora ustedes lo mencionaban a través del cigarrillo y el alcohol, que son tal vez las sustancias más frecuentemente adictivas. Que además son legales, o sea que son legales, entonces esto hace que sean de más fácil consumo, un consumo más abierto. Tú lo mencionabas ahorita. Infortunadamente apenas a partir de los años 80 se reconoció lo nocivo que era el cigarrillo, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita, el tabaquismo, y definitivamente apenas ahora por los intereses de multinacionales y bueno, negocios supremamente complejos, se había dejado de reconocer el efecto nocivo del tabaquismo. Por supuesto, ahora hay muchísimas campañas a nivel mundial, a veces un poco desalentadoras, infortunadamente, pero también en algunos casos ya empieza a verse como una luz de esperanza, porque empezamos a ver que, sobre todo en la población más joven, hay cierta tendencia a ir dejando el cigarrillo. Ojalá. Infortunadamente a veces reemplazado por otro tipo de sustancias adictivas. Ay, bueno, pero digamos que tenemos que ponerle buena energía al asunto, doctor. Pero ¿por qué una sustancia puede llegar a ser adictiva? Porque para una persona es tan difícil renunciar a un vicio de eso. Bien, normalmente cuando la persona está enfocada en un determinado vicio, en alguna determinada adicción, al momento de tratar de dejarlo vienen los efectos adversos, es decir, viene el síndrome famoso de abstinencia. En ese caso, entonces, se presentan una serie de síntomas supremamente complejos y difíciles de manejar para el paciente, como son la depresión, el llanto fácil, puede haber incluso síntomas físicos como la taquicardia, la sudoración, la falta de apetito, los trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente trata de volver otra vez a retomar su vida, entre comillas, normal que le está proporcionando la sustancia adictiva, con el agravante, entonces, de que cada vez requiere más y más dosis de esa sustancia y a veces la mezcla de varias sustancias. Hay muchos reemplazos de esa sustancia, desde los chicles de nicotina hasta los parches también de nicotina. ¿Qué tan efectivos son y qué tan inocuos son también para el paciente? Los ensayos son muchos, desde utilizar parches de nicotina o los chicles estos también con nicotina. Realmente eso lo que facilita es un poco el proceso de transición en el trayecto de querer dejar la sustancia adictiva en este caso. Pero no siempre es igualmente factible para estos pacientes dejarlo con cierta facilidad. Y por supuesto que puede tener efectos nocivos, lo que pasa es que aparentemente aceptados. Es el caso, por ejemplo, del cigarrillo electrónico, por ejemplo, que también se está usando con mucha frecuencia. Hay cantidades está prohibido en varios grandísimas en muchos países, pero se sigue utilizando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que posiblemente no estamos utilizando la sustancia en la forma usual, pero definitivamente se está asimilando de otras maneras, con el agravante de que incluso puede estar sujeta a que se adhieran a esa sustancia, otras más tratando de envolver un poquitico el efecto. Un dato, hace menos de un mes apareció la noticia, el hombre Marlboro se murió de cáncer. Murió de cáncer. Pero no sé por qué apareció hace un mes y el hombre Marlboro se murió hace como 20 años. Pero es que fue en los 80. En los 80 se murió hace como 15, 20 años de cáncer. Sería que cogí el periódico donde dice hace 50 años. Sí. Bueno, pero, doctor Alejandro, yo contaba que la medicina bioenergética a mí me ayudó a dejar de fumar. Y lo que me dieron en ese momento fueron unas goticas. Yo me acuerdo que cada vez que tenía ganas de fumar me tenía que poner unas goticas sublinguales. No me acuerdo qué era, pero yo me tomaba esas gotas. Y hágale, y cada
vez, pero eso me ayudó mucho. Mira, ¿qué tú es lo que mencionaste ahorita dos factores muy importantes. Lo primero es la decisión y la voluntad de dejarlo. Cuando un paciente me llega al consultorio simplemente porque dice no me aguanto la cantaleta yo le digo, no es el sitio, porque debe partir de la voluntad del paciente. Es cierto que eventualmente tenemos éxito en algunos pacientes que no quieren dejarlo, pero no es lo frecuente y no es lo usual ni es lo deseable. Pero segundo, mencionaste una cosa fundamental que es la motivación. Tú dijiste, mi motivación fue mi hija, y realmente es cierto, debe haber una motivación detrás de esto, pero desde el punto de vista médico, ¿qué implica esa motivación? Implica secreción de ciertos neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que hacen que el paciente empiece a encontrar otra vez, digámoslo así, la salsita de la vida en otras circunstancias, de otra manera muy distinta para evitar caer en esas sustancias adictivas. Cuando uno habla con personas que han dejado algún tipo de vicio, todos tienen diferentes maneras de hacerlo. Las goticas, yo me fumaba 20, ahora me fumo 10 y ya mañana me voy a fumar 3, el confite. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Es mejor suspenderlo drásticamente o bajar paulatinamente el consumo de determinada sustancia? En medicina yo digo que siempre hay una historia clínica. Y por lo tanto esa historia clínica es muy personal, muy individual. Yo creo que es acorde con la historia clínica del paciente. En mi concepto no hay una herramienta única y valedera para todos los pacientes, sino que cada paciente a través de su historia debe requerir un enfoque diferente. Evidentemente lo ideal sería dejarlo súbitamente, pero eso implica entonces tener en ese proceso de transición un apoyo muy importante que puede hacerse, por ejemplo, a través de las esencias florales que estabas mencionando ahora. Se utilizan algunas con mucha frecuencia, como son el Don Diego, la ceracifera, la grimonia, en fin, una serie de sustancias que pueden ser útiles para mermar un poco la ansiedad y sobre todo no permitirle al paciente que caiga tan bruscamente en el síndrome de abstinencia. El tabaquismo tiene una cosa curiosa, y es que el síndrome de abstinencia no dura 1 o 2 días, sino mínimamente 15 a 20 días. Y aún a veces en el tiempo se prolonga aún mucho más, pero digamos que la parte clave está en esos primeros 15 a 20 días. Si el paciente logra pasar esos 15 o 20 días primeros, generalmente ya está al otro lado. Entonces, en ese sentido, vale la pena acompañarlo en ese trayecto, que es muy complejo, insisto, pero que parte de esa voluntad y en el que se pueden utilizar muchísimas de esas herramientas. Hay algo y no soy científica pues, pero es algo que uno observa y es una percepción personal que encuentro como un común denominador entre quienes fuman, y es el tema de la ansiedad, que no sé si es producida por el mismo cigarrillo, son características de esa persona que hacen que busque el cigarrillo para calmar su ansiedad. ¿Cómo controlar esa ansiedad? Porque cuando la gente deja de fumar, en muchos casos dice, es que no me aguanto la ansiedad, entonces como todo lo que me encuentro, es que me pongo de mal genio, me engordo, todo. Normalmente el entorno es sumamente importante, sobre todo en los pacientes más jóvenes que sufren la presión de los grupos, el sitio en el que se están manejando, en fin, por supuesto las rumbas que normalmente van asociadas a alcohol y otro tipo de cosas que llevan o inducen a este tipo de adicciones, y entonces se trataría de evitar primero esos ambientes favorables para adquirir la adicción, por supuesto. A veces es muy complejo, porque es que estamos viviendo en una sociedad de la que no nos podemos retirar ni nos podemos, digamos que encerrar. Pero en el proceso ya de la decisión, si hay una buena compañía, incluso si hay técnicas sencillas de programación neurolingüística o de hipnosis o autohipnosis, o incluso sustancias que le ayuden a drenar sustancias tóxicas de su cuerpo para que sean eliminadas más rápidamente este tipo de sustancias, eso le va a facilitar notoriamente. Usted mencionaba ahorita que hay otras herramientas, además, por ejemplo, de las esencias florales. ¿Cuáles son esas otras herramientas que tiene la medicina bioenergética concretamente para ayudar a una persona a vencer alguna adicción? Voy a mencionar algunas cuantas, pues, porque en realidad son muchísimas las posibles técnicas. Menciono cosas que utilizo en mi experiencia médica. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos filtros de la propia sustancia. Son unos filtros que se hacen con la misma sustancia del tabaco, y esos filtros se acercan al paciente. Hay una cosa que se conoce como los sistemas de conducción de señales. Es decir, el cuerpo tiene formas de identificar una sustancia externa y yo de desensibilizarlo a esa sustancia. Tal más o menos como se hace con una vacuna. Uno con una vacuna da pequeñas dosis, exactamente, de la misma sustancia para engañar al cuerpo. Realmente se trata de eso. Es como una compuerta que se abre y se cierran los circuitos del placer, y lo que uno trata es de o llevar a la saciedad total. De hecho, muchas veces en mi consulta yo los pongo a olerse literalmente un cigarrillo eso completo, y no se imaginan lo complejo que es para un paciente. Empieza a toser, empieza a sentirse, y entonces digamos que ya eso que generaba placer en un momento determinado lo identifica
identifica como algo que lo sacia y le fastidia, y esa sensación queda en el recuerdo a nivel del hipocampo y la amígdala, que son sus estructuras del cerebro, que le ayudan a manejar esas emociones del placer o el dolor. A mí pero no quiero dejar pasar esto. Hay algunas pastillas y gotas que venden ya en el mercado y que en una farmacia el mismo farmacéutico recomienda, por ejemplo, para la gente que quiere dejar de tomar, que cuando se toman un trago se sienten mal. Entonces, que se le pueden echar a escondidas en la sopa. Pero hay muchas que son peligrosísimas porque pueden dar una depresión bravísima. Para pedirle a los televidentes que tengan mucha precaución con esto, porque muchos de esos medicamentos tienen efectos adversos y a veces incluso severos para los pacientes. Por lo tanto, mi concepto es que todo esto debería ser formulado por un facultativo que realmente se haga la persona idónea y conozca toda la fisiología corporal e idealmente conozca a su paciente. Es mucho mejor que sea recetado obviamente con un médico. Y quepa aquí la oportunidad, pues, y voy a echar cantaleta un segundito, cosa que no me queda mal de vez en cuando. Porque sí me parece sinceramente que los gobiernos han sido demasiado laxos y demasiado permisivos con las empresas que fabrican los cigarros o que las importan, todo por recibir dinero, sin hacer una verdadera cuenta y darse también que si hacen un balance en salud pública, el costo de enfermedades graves como es el cáncer de pulmón, el cáncer de boca y el cáncer también, pues todas las manifestaciones de cáncer que se producen a través del tabaco son unos costos muy altos para el país y son de verdad que catastróficas en cuanto a eso. Es que es muy complejo. Me parece increíble que no exista. Que parte para la salud. Por eso no puede ser. Por eso. Pero es que no puede ser. Es que estamos siendo solapados, sinceramente. Calma, calma, hacemos yoga. Pero le iba a preguntar, doctor, porque dentro de la medicina convencional está un medicamento que se llama o el Butrino o el Bupropio, y que es muy utilizado para las personas que manejan ansiedad. ¿Qué piensa dentro de la medicina bioenergética, dentro de su campo? ¿Es bien utilizado o no? Mira, yo pienso que es una herramienta interesante que obviamente hay que estar observando en el paciente. Yo diría que hay como una especie de ABC que se puede prolongar seguramente hasta la Z para tratar de dejar cualquier tipo de adicción. Lo primero, decisión y voluntad. Lo segundo, apoyo, que puede partir del apoyo de su propio núcleo o incluso del núcleo social. Lo tercero, vienen los medicamentos. Yo prefiero utilizar medicamentos naturales inicialmente para hacer una especie de desintoxicación. Utilizamos, por ejemplo, el jengibre, la cebolla, el apio. Todos esos son drenadores de toxinas que nos facilitan enormemente este tipo de procesos. Por supuesto, la utilización de medicamentos que están en el mercado, insisto, formulados por un médico tratante, yo pienso que pueden tener efectos muy interesantes y que pueden ser apoyos significativos en un momento determinado. Pero, por ejemplo, también herramientas como la hipnosis, como la acupuntura, como la auriculoterapia, realmente tienen efectos sumamente significativos en estos pacientes. Por ejemplo, a nivel de la auriculoterapia, nosotros utilizamos con mucha frecuencia algunos puntos que están representados en el pabellón auricular y que llevan un estímulo al cerebro que igual producen la misma estimulación para producir sustancias tipo endorfinas, sustancias del placer, para que este paciente no tenga que buscar ese placer en esas sustancias, sino que lo vuelque a través de cosas como estas o del deporte más aún. A todos mis pacientes yo les recomiendo el deporte. Lo importante es tomar la decisión y verdaderamente querer de hacernos daño y quererse uno, exactamente. Hay pues una frase que utilizan mucho en los alcohólicos anónimos que me parece que aplica para cualquier tipo de adicción. Solo por hoy, si tomó la decisión de dejar esa sustancia que le está haciendo daño y le parece muy duro, al menos hagas el propósito: solo por hoy no fumo, solo por hoy no bebo, solo por hoy no consumo tal sustancia, lo que sea. Y hablamos mañana, y mañana volvemos y decimos solo por hoy, y así vamos a ver cómo somos capaces también Eso es parte de la programación neurolingüística, por ejemplo, y ahora tú mencionabas cómo tu niña empezó a coger los lapicitos y ponérselos en la boca. Tan lindo. Es curioso, pero a veces utilizamos nosotros el mecanismo contrario, y a veces esto curiosamente me lo enseñó un paciente. Este paciente me llevó un cigarrillo de madera, hecho por él, pintado por él como si fuera tal cual un cigarrillo, incluso le pintó la ceniza ya al extremo del cigarrillo. Él decía: cuando siento esa necesidad de fumar, me meto ese cigarrillo falso a la boca y eso ya me genera esa sensación de que estoy fumándome el cigarrillo pero sin hacerme daño. Pero igual hay trucos muy sencillos como el clavo de olor al momento de querer meterse un cigarrillo a la boca, el cardamomo, por supuesto, sustancias morder un como de olor, ahí se nos fue el tiempo. Sí, tan buena la conversación, pero por último, como ¿usted siempre, sabe que una persona Alejandro, que haya tenido uno de sus padres con cáncer de pulmón y que fume tiene un 40% más de probabilidades de sufrir de la misma enfermedad? Pues hay que pensar un poquito, querámonos más.
Claro. Gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Ay, bueno, agotadas las existencias de clavo de olor y de cardamomo. Nos vamos a separar un segundito a cumplir con mensajes y volvemos en segundos con más invitados interesantes.